clase y vamos entonces. Bueno, la semana pasada también comentamos esto de las evaluaciones. Ya les dije que vamos a hacer una pequeña encuesta para ver si las prefieren presencial, online, ya a disposición de ustedes. Aquí están las fechas. Yo apenas tengo acceso al LMS, voy a subirles la presentación para que igual tengan las fechas y todo. Y el día de hoy vamos a partir oficialmente con los contenidos de la unidad y vamos a partir entonces hablando de enfoques para la implementación de procesos de intervención comunitaria participativa. Vamos a hablar de teorías sobre el desarrollo, vamos a hacer una pequeña detención en la teoría del desarrollo a escala humana y después vamos a cerrar hablando de investigación-acción participativa. Una salvedad, acá les voy a contar es como una infidencia en realidad. Cuando con el Centro de Innovación Social vimos este programa, como que nos hizo mucho ruido porque la lectura complementaria que nos pidieron a nosotros revisar para hacer la clase habla de teorías del desarrollo cognoscitivo, social, en el fondo del desarrollo como humano de la persona. Y de repente nos saltamos al desarrollo a escala humana, que es una teoría como del desarrollo de las comunidades, de los países, qué sé yo. Nos hizo mucho ruido. Entonces, nuestra interpretación es que hubo una pequeña confusión teórica al momento de que la persona que armó este programa, muchos años atrás, lo trabajó. Y para surcir esto, nos dimos cuenta que en realidad es muy importante que sepamos un poco sobre el desarrollo de las personas para que entendamos esto de los contextos diversos, de por qué las personas actúan de una determinada manera. Vamos a hablar de eso, pero además le vamos a meter una patita adicional que habla del desarrollo de la sociedad, para que podamos entender nosotros qué sucede, por qué si antes todo era tan colaborativo, si antes las personas trabajaban juntas y había mingas y había trueque y tanta cosa así, ¿por qué ahora es como que el dinero es el que manda? Y ahora estamos en una sociedad que uno como ráscatelas por ti solo, yo velo por mí y tú preocúpate de ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasamos de lo colectivo a lo individual? ¿En qué momento llegamos a que lo que pasaba en China un día nos involucraba y nos golpeaba tan fuerte a nosotros? Entonces, también vamos a hablar de eso. Pero en la clase de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de las personas. Y vamos a hablar de teorías del desarrollo físico, social, cognitivo, emocional o socioafectivo, y lo vamos a hacer desde distintas aristas. Entonces, vamos a tener varios enfoques para hablar de todo esto, pero antes de partir con los enfoques, comentarles que cuando hablamos del desarrollo físico, hablamos del crecimiento de las distintas partes del cuerpo, los cambios en el desarrollo motor, los sentidos, sistemas corporales, y cuando hablamos del desarrollo físico tiene que ver de repente con la nutrición de las personas con abuso de drogas, funcionamiento sexual, etc. Todo eso es parte del desarrollo físico. También tenemos el desarrollo social, que es en el fondo cuando hablamos ya como de la moral, de la familia, los papás, el matrimonio, el trabajo, roles vocacionales, etcétera, como el conjunto, ¿ya? También cuando hablamos de desarrollo está el desarrollo cognitivo, en el fondo el pensamiento, la forma en que vamos aprendiendo, las cosas que recordamos, los juicios, etcétera. Todo esto que en el fondo, por ejemplo, le dicen a las personas mayores, usted debiera quizás empezar a trabajar con rompecabezas o memorice, o sopas de letra para que no vaya perdiendo la memoria y todo eso. Todo eso tiene que ver con los componentes del desarrollo cognitivo. También vamos a abordar algunas cosas relacionadas con el desarrollo emocional o socioafectivo. Acá entra el tema del apego, la confianza, seguridad, amor, el afecto, distintas emociones en que también nos damos cuenta un poco de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, de nuestra autonomía, temas relacionados con el estrés, cuando una persona tiene como alguna tranca emocional. Todo eso nosotros lo vemos cuando hablamos del desarrollo emocional o socioafectivo.
Y también yo les comenté que lo vamos a ver desde distintos enfoques. El primero de los enfoques que vamos a trabajar es el psicodinámico, que habla del estudio del desarrollo de la personalidad. También lo vamos a ver desde el cognoscitivo, en que vamos a abordar las etapas del desarrollo del pensamiento. El sociocultural, en el fondo, cómo el ambiente va influyendo en nosotros. El conductista, que yo creo que esta es como una palabra que es como bien conocida por la gente, tiene que ver con cómo aprendemos. Entonces, cuando alguien dice como que esto es muy conductista, es como, por ejemplo, que yo toco la campanita y aparecen los niños. En mi caso, en mi casa yo abro como una bolsa de galletas o como ese típico sonido de las bolsas de galletas, papa frita, y tengo a dos niñas desesperadas ahí, como que ya saben que es el sonido y se acercan. Y también vamos a ver el enfoque ecológico sistémico que habla del estudio del desarrollo humano en relación al entorno. ¿Cómo influye el entorno en mí? ¿Cómo moldea mi personalidad? ¿Cómo me afecta el entorno? Todo esto, como les decía, lo vamos a ir analizando para entender por qué las personas actuamos también de esta manera. Hay personas que, por ejemplo, tienen muchas trancas emocionales. Personas que son tremendamente desconfiadas, como que uno dice que no confían en su sombra. Personas que con un poquito de poder como que se les sube a la cabeza y empiezan a demostrarlo. Personas que, no sé, pues que de repente uno las nota como muy, muy a la defensiva. Entonces, todo eso que de repente uno dice, ay, pero qué rabia, no quiero trabajar con esta persona, es como para que hagamos un alto y digamos, a ver, espérate, es que no es culpa de esta persona. Hay cosas que van moldeando la personalidad de la gente y tenemos que ir entendiendo también un poco a las personas para poder trabajar con ellas. Bueno, cuando hablamos del enfoque psicodinámico, una de las personas que sale acá como por excelencia es Freud, que tiene como este tema del psicoanálisis, que es como el padre del psicoanálisis, y habla mucho de los primeros 5 años de vida, pero se centra principalmente como en hablar de teorías relacionadas con el tema sexual. Entonces, él habla de que en estos primeros 5 años de vida hay distintas etapas por las que pasan las personas. Entonces, el placer, en este caso, primero hay una etapa oral, después viene la etapa anal, la etapa fálica, y después de eso hay un periodo de latencia hasta que las personas se vuelven adolescentes y aparecen los impulsos sexuales de nuevo. Si todo ha pasado bien por las etapas anteriores, si no hemos tenido sobresalto, pasamos a la madurez y alcanzamos la madurez psicosexual, que es conocida como la etapa genital. Yo tengo algunos videos, pero seleccioné porque hay muchos videos de esto. Entonces, como que hay un video por cada uno de los enfoques, no por cada uno de los autores, por cada uno de los enfoques. Y vamos a ver el que se relaciona con Freud. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud afirma que, a medida que crecemos, pasamos por 5 fases críticas. Nuestro impulso sexual, al que Freud llamó libido, se concentra en una zona erógena diferente en cada fase. Las fases se denominan oral, anal, fálica, latente y genital. Si nuestra experiencia durante cualquiera de estas fases fue traumática, podríamos desarrollar fijaciones más adelante en la vida, como neurosis, dependencias, adicciones o depresión. La fase oral, de 0 a 1 años. En el primer año de nuestra vida, descubrimos el mundo a través de nuestros sentidos orales. Nuestro mayor placer proviene de succionar el pecho de nuestra madre o un biberón. El conflicto que ocurre ahora es el destete de nuestro cuidador principal. Javier es destetado del pecho de su madre sin trauma. La madre de Ernesto deja de alimentarlo a los 4 meses después del nacimiento, lo cual es demasiado temprano. A Diana a menudo se la deja llorando sola cuando tiene hambre. Javier se convierte en un adulto sano e independiente. Ernesto sufre un trauma y desarrolla una fijación oral. Intenta compensarlo mascando chicle todo el tiempo. Diana pasa toda su vida buscando la estimulación oral que le negaron cuando era niña y,
por lo tanto, desarrolla una personalidad manipuladora y adictiva. La fase anal, de 1 a 3 años. El enfoque principal de nuestra libido a esta edad es el control de la vejiga y las deposiciones. Tenemos que aprender a usar el orinalito. Los padres de Javier elogian sus intentos de usar el baño y lo animan a aprender a su propio ritmo. Los padres de Ernesto lo obligan a aprender a ir al baño demasiado pronto y lo castigan por sus errores. Los padres de Diana descuidan por completo cualquier esfuerzo por enseñarle a ir al baño. Javier desarrolla una personalidad competente y una relación buena y equilibrada con la autoridad. Ernesto desarrolla una personalidad anal retentiva. Se convierte en un adulto demasiado controlador y tacaño, disgustado por su cuerpo y con tendencia a obedecer a la autoridad. Diana desarrolla una personalidad anal expulsiva. Se vuelve desordenada, desorganizada, desconsiderada con los sentimientos de los demás y rebelde ante la autoridad. La fase fálica, de 3 a 6 años. Nuestra libido ahora se vuelve hacia los genitales, a medida que descubrimos las diferencias entre el género femenino y masculino. El conflicto de los chicos en esta fase se presenta como una rivalidad con su padre, también llamado complejo de Edipo. Ernesto y Javier desean poseer a su madre y fantasean con deshacerse de su padre, pero saben que su padre es más fuerte y temen ser castigados por su deseo. Freud llamó a esto angustia de castración. Diana experimenta envidia del pene. Ella cree que un pene es la clave del poder y la dominación, y también quiere uno. El padre de Javier estuvo muy presente en esa etapa. Más tarde, Javier resuelve este conflicto identificándose fuertemente con él. Aprende a asumir un papel masculino. Como adulto, respeta a ambos géneros. Ernesto, cuyo padre estuvo ausente durante esa fase, no logra desarrollar un fuerte sentido de hombría. Tiene una fijación con la madre y no está seguro de su sexualidad. También tiende a ser agresivo con las mujeres y constantemente necesita competir con otros hombres. Diana, como todas las mujeres, mantiene la envidia del pene durante el resto de su vida, lo que en su caso le provoca un complejo de inferioridad hacia los hombres. Fase latente, edad 7 a 13 años. En esta fase, nuestra libido se suprime a medida que nuestra energía sexual se sublima en el desarrollo de habilidades para la vida. Nuestro superego se fortalece y nos identificamos fuertemente con valores sociales, héroes del mismo sexo y amigos. Javier tiene muchos pasatiempos. A Ernesto le encanta aprender en la escuela y Diana hace muchas amigas nuevas. No hay ningún conflicto real en esta fase. Los tres se benefician por el resto de sus vidas de las habilidades que desarrollan durante la latencia. La fase genital, de la pubertad a la muerte. Una vez que alcanzamos la pubertad, nuestra libido comienza a activarse nuevamente y desarrollamos un interés por las parejas sexuales. Javier, Diana y Ernesto enfrentan el desafío de equilibrar los deseos sexuales del id y las necesidades del superego de obedecer las normas sociales. El desarrollo de un ego fuerte ayuda a encontrar un compromiso entre los dos. Javier, que ha vivido una infancia sin muchos traumas, logra construir un ego fuerte. Es disciplinado en el trabajo, tiene una relación amorosa y una vida sexual plena. El ego de Ernesto es más débil que su superego. Obedece las normas y autoridades y, como resultado, suprime sus deseos, lo que le conduce al desarrollo de perversiones. Diana tiene un ego débil y un superego débil. Sus necesidades sexuales son más importantes que las normas sociales o los sentimientos de otras personas. Es egoísta y no se siente culpable por violar la ley o lastimar a otros. Para entender la teoría, necesitamos verla en el contexto del Eso era como lo que les decía yo de Freud, que se centraba como en el tema sexual, entonces todos los traumas van pasando por estas etapas que se relacionan con, no sé, con la succión del pecho, la etapa genital, qué sé yo. Y cuando hay más sobresaltos en alguna de estas etapas, entonces la persona como que empieza a afectar en la personalidad. También otro autor que habla desde el enfoque psicodinámico es Erikson,
que discrepa con Freud en cuanto a que todo se centra como con el tema de la sexualidad. Y él dice que este desarrollo no termina en las primeras etapas de vida, que es el desarrollo básico. Al igual que Freud y muchos otros autores, él también habla de etapas, pero él las llama etapas psicosociales. Entonces, habla, y esto permite recalcar, que los problemas sociales de los diversos periodos son más importantes que los debidos a las dificultades de satisfacer los instintos biológicos. El desarrollo de una persona, para Erikson, es algo que se da toda la vida. Y él habla un poco que los cambios que se producen a nivel cognitivo van pasando como en este periodo de transición. Entonces, si se fijan en la imagen, acá están las etapas que plantea Erikson, que es el tema de la confianza o desconfianza, después la autonomía versus la vergüenza y la duda, la iniciativa o la culpa, la laboriosidad o inferioridad, la búsqueda de la identidad versus esta identidad más difusa, intimidad versus aislamiento, generatividad versus estancamiento, integridad versus desesperación. Y algo que es lo que les estaba comentando yo, que esto no pasa solo en los primeros años de vida, sino que si se fijan acá hay una etapa que va desde los 0 a los 2, otra que va desde los 3 a 6, hay otras etapas que van desde los 12 a los 20, etapas que van desde los 60 hasta que la persona muere. Son etapas que se dan a lo largo de toda nuestra vida. Cuando hablamos del enfoque cognoscitivo, una persona que aparece de forma automática casi es Piaget, que habla de la importancia de la maduración biológica en el proceso del pensamiento. A medida que vamos alcanzando madurez biológica, también lo va haciendo el pensamiento, porque él nos plantea que el ser humano es un todo integrado. Entonces, existen denominadores comunes, tanto a nivel psíquico como a nivel biológico, hay procesos de integración. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio y motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz, desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas.
Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Ya, voy a dejar hasta ahí en honor al tiempo para alcanzar a ver todos los autores. Vygotsky, cuando hablamos de desarrollo cognitivo también, es uno de los primeros autores que nos dice, oye, para, acá el niño no se desarrolla solo en una burbuja, sino que está expuesto a influencias que vienen de todo el entorno en que crece el niño. Entonces, sus estudios principalmente están como en el área de cómo los adultos, los padres, qué sé yo, los abuelos, van transmitiendo a los niños las creencias, costumbres y destrezas propias de su cultura. Y él nos dice que a medida que el niño desarrolla su pensamiento, se va haciendo más sofisticado. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en la teoría de Vygotsky, a mí se me viene un ejemplo muy concreto. Hace un tiempo Netflix lanzó una serie que yo no sé si a ustedes alguno la vio, se llamaba Mi primer mandado. Y cada capítulo era básicamente un niñito, que no sé si era coreano, pero un niñito o niñita
que los papás lo mandaban como a su primer mandado. Entonces el niñito iba, por ejemplo, vi un capítulo que a un niñito lo mandaron a un mercado y el chiquitito caminó como 5 cuadras por el borde de una calle para llegar al mercado a comprar. Acá en Chile, como que yo tengo una niña de 5 años y medio y no se me ocurriría mandarla ni al negocio de la esquina sola todavía. Como que menos a un lugar que está un poco más lejos y menos a un mercado, porque en los países orientales los mercados es una cuestión que están llenos de gente. Ya, pero este niñito del primer mandado creo que tenía 3 años. El niñito con suerte hablaba y fue a su primer mandado. Y había un capítulo en que un niñito de 2 años y medio iba con una banderita que usaba para poder cruzar la calle. Entonces el niñito como que desplegaba su bandera, se la mostraba a los autos y los autos paraban para que este niñito cruzara la calle. Entonces, estamos viendo a niños que son más independientes, pero no, esto no viene dado biológicamente según lo que nos plantea Vygotsky. Son las costumbres y las creencias propias de su cultura. Entonces, hablamos de países donde, claro, la delincuencia es un poco más descendida que acá. Uno puede salir a la calle mirando su celular sin que se lo roben. En cambio, acá de repente un niño va a jugar afuera y uno ve que están todos los papás, porque está el miedo que te salga un exhibicionista, que te roben al cabro chico, que alguien le haga algo al cabro chico, que lo asalten, un montón de cosas. Y eso, aunque no se lo estemos diciendo directamente al niño, con nuestras acciones se lo vamos transmitiendo y vamos forjando también la personalidad de este niño o niña. Entonces, lo que nos plantea Vygotsky es precisamente esto, que en el fondo nosotros somos los que vamos forjando el desarrollo de este niño. Este niño no se desarrolla solo, se desarrolla en un contexto. Y también acá hablamos un poco, cuando hablamos del desarrollo cognoscitivo, aparece otro autor, que es Kohlberg, que nos habla de la moral. Entonces nos dice, con la expresión del razonamiento moral se recalca que no es un juicio o curso de acción el que determina el nivel del desarrollo moral, sino las acciones aducidas para justificarlos. Entonces, otra cosa importante es que él nos dice que el paso de una etapa a otra se va dando de forma gradual. Entonces, ¿qué plantea Kohlberg? Nos dice que hay 3 niveles. En el nivel premoral es como cuando las personas, como un poco esto que es como el castigo o la recompensa. Yo hago algo porque sé que me van a retar o porque sé que me van a premiar. Me da lo mismo el resto. Yo sé que si rompo un libro en la casa, mi papá me va a retar. Y sé que si mi papá me ve que estoy leyendo mi libro, me va a felicitar. Entonces yo, niño pequeño, hago las cosas porque sé que me van a retar o me van a felicitar. Bastante conductista este enfoque. Bueno, después pasamos a un nivel premoral, que también hay etapas que nos dicen que aquí la persona empieza a actuar ya sabiendo que de repente existen ciertas normas. Entonces, yo actúo porque hay normas que no las imponen mis papás, que a veces las impone la sociedad, que las imponen las leyes, qué sé yo, pero yo sé que no puedo cruzar la calle con rojo, porque no se debe hacer. Entonces, no hay que cruzar la calle con rojo, no se puede hacer eso. Yo sé que, chuta, no le puedo estar pegando a mis compañeros, eso no se puede hacer. Ahora, puede que no haya nadie mirándome para castigarme porque voy a cruzar con rojo, pero yo sé que no se puede, entonces no cruzo la calle. Y después llegamos a un nivel un poco más avanzado, en que hablamos de los principios. Acá nosotros ya sabemos por qué no se puede cruzar con rojo. En el fondo, nosotros ya sabemos que si estamos en un cruce y yo tengo rojo, es para que los otros autos puedan pasar. Entonces, hay como un contrato social también, las leyes, qué sé yo, que nos dicen esto,
pero entendemos por qué y empezamos a entender esta noción de bien común. Y bueno, en cada uno de estos niveles igual hay etapas. Entonces son como 2 etapas por nivel. No voy a entrar a detallar esto, pero en el nivel de los principios, la segunda etapa nos habla un poco de esto que ya es como la ética. ¿Ya? Yo sé que hay ciertas cosas que por ética yo no puedo hacer. ¿Ya? Chuta, a lo mejor yo estoy en la casa de otra persona, no hay nadie mirando, estoy solo y veo que hay 500 lápices en la mesa. Yo digo, ¡ay, que están bonitos los lápices! Me podría llevar uno. Nadie se va a dar cuenta, pucha, no creo que pase nada, pero yo no lo hago porque sé de repente que robar no es algo que esté bien hacer, que a las personas las cosas les cuestan, que quizás por qué tienen esos lápices ahí, a lo mejor a la persona que los tiene le costaron mucha plata con esos lápices o costó que los consiguiera. ¿Cómo voy a ir yo a robarle uno? Qué poco ético. O, por ejemplo, chuta, no sé si han visto estos casos, como que hay tesoreros de los cursos de los niños que se roban la plata de los paseos. Eso es un robo. Y robar más allá de que esté penado por ley, qué sé yo, es algo muy feo. Es un grupo de apoderados que ha estado todo el año trabajando para poder llevar de paseo a los niños. Y yo voy y me robo esa plata. Eso es demostrar que tengo cero ética. O sea, que cuando estoy yo, según Colbert, en el nivel de los principios, yo no alcancé esta etapa del desarrollo moral que me habla a mí de la ética. Algo pasó que me quedé antes. Y también tenemos a Chomsky, cuando hablamos del enfoque cognoscitivo. Chomsky es un lingüista, entonces él habla del lenguaje. Y él nos dice, nos habla de la gramática, y él nos dice que el entorno proporciona al niño el contenido del lenguaje, pero ojo, que la gramática es una capacidad humana que está determinada biológicamente y que el lenguaje es una inevitabilidad del ser humano. Entonces, yo pienso acá en un ejemplo muy concreto. Si yo le digo a un niño muy pequeño, de 6 meses, le digo la palabra mamá, probablemente ese niño se imagine a su mamá. Si yo le digo a una persona de 2 años, a un niño de 2 años, manzana, el niño se va a imaginar una manzana. Sí, si alguien me dice cualquier palabra, como que yo no puedo escuchar esa palabra sin imaginarme el objeto en mi cabeza. Y al revés, este objeto que está acá, no sé si lo alcanzan a ver, este objeto yo lo veo y yo digo palta. Y esto también es algo que permite que podamos aprender otros idiomas. Esto es algo que tenemos en común, que es como el que yo veo el objeto y viene la palabra. El objeto no se separa de la palabra. Solo hay distintos códigos para llamar esto, pero el hecho de que esto tiene un nombre no cambia. Y esta capacidad, que es propia del desarrollo humano, va a la par con hechos de adaptación también, por ejemplo, que permiten que nosotros tengamos brazos y no alas. Nosotros nos vamos desarrollando y nos vamos adaptando. Ahora pasamos al enfoque sociocultural. Y aquí una persona que aparece bien fuerte es John Bowlby, que habla de la teoría del apego. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado. Yo tengo una pequeña, entonces yo como que esto del apego lo he leído como en 500 libros ya de crianza. Y yo sé que tengo que propender a un apego seguro, porque es tan complicado esto del apego que si yo no logro que mi hija tenga un apego seguro, esta pobre criatura en el futuro quizás, ¿qué va a pasar con ella?
Eso es algo que yo he leído, que he escuchado y que viene de la mano de lo que nos plantea Bowlby. Él habla de que los recién nacidos están totalmente indefensos y como tal ellos están programados genéticamente para apegarse a su mamá y asegurar así su supervivencia. Por otro lado, las madres están genéticamente programadas para vincularse con sus bebés y está esta necesidad de tener cerca a la guagua. Y que a uno le dicen, y como cuando van, pues van visitas a ver a la guagua cuando nace, como que uno entrega la guagua, pero está mirando ahí porque es como ya devuélvemela, como una necesidad que uno no entiende. Y es porque, según Bowlby, nosotros estamos programados genéticamente para eso. Todo lo que amenace con separar a la madre del hijo activa conductas instintivas de apego y emociones de inseguridad y temor. Y ahora, cuando hay privación materna, o sea, un niño que no tiene contacto con la mamá, ahí empieza una figura como de desapego. Entonces, o se habla de apego inseguro o desapego. Y Rowling nos dice que en el fondo esta privación deriva a un trastorno psicótico de desapego emocional. En el fondo, esta persona que ha sido privada del contacto con su madre, después es muy probable que sea incapaz de preocuparse genuinamente por otros. Entonces, es bien difícil que va a poder generar relaciones interpersonales fuertes, reales, significativas. Yo hace poco leí, bueno, hace poco, así como 6 meses, leí un libro que hablaba mucho de esto del apego y decía que esto viene de tiempos prehistóricos, porque antes, claro, yo tenía mi guagua y resulta que a lo mejor ahí en la prehistoria yo no me imagino a las personas de las cavernas como pensando en el apego, no me imagino eso. Pero sí sabían que, por ejemplo, si dejáis a la guagua ahí, va a venir no sé, ¿cómo se llamaban estos animales antiguos? No sé, un mamut, no sé, un tigre, un león, y probablemente se lleve tu cría, se la coma todo el tema. El tema es que de ahí viene esto. Entonces empieza a avanzar la civilización y como que este componente genético de protección a la guagua sigue presente. Entonces ahora no tenemos que proteger a nuestra guagua de ningún tigre colmillo de sable. Eso era lo que quería decir. Pero sabemos que sí tenemos que tenerla cerca. Se puede caer, necesita a su mamá, y si le da hambre, y si llora, y si pasa esto. Entonces, como que necesitamos tenerla cerca. Ahora, hay personas que al no establecer estas conductas como de apego, al no tener este apego seguro y no establecer relaciones significativas, esto explicaría igual por qué hay incluso mujeres que como que no tienen mucho apego por sus hijos, ¿ya? Que no estoy diciendo que se relacione con temas de adopción y todo, porque de repente las personas, por ejemplo, yo puedo dar en adopción a mi hijo porque lo amo tanto que quiero y necesito que crezca bien y necesito darle una figura de apego seguro que va a ser, por ejemplo, su mamá o papá adoptivo, ¿ya? Entonces, estoy velando por él. Yo me refiero a estos casos en que hay hombres, en que hay mujeres, bueno, sobre todo mujeres, porque Bowlby habla de las madres, entonces por eso hablo de las mujeres. Como que no tienen este vínculo con los hijos. Y es como, ojalá soltar la boba porque no quiero ni verla. Y después cuando el niño va creciendo, son estas mamás como que están bien ausentes. Y esto se explica en el fondo porque es probable que algo haya sucedido también en su desarrollo que hace que no puedan establecer estas condiciones y estas relaciones interpersonales tan significativas o que les cueste un poco más, que tengan cierta dificultad. Según Bowlby. También acá tenemos, cuando hablamos del enfoque sociocultural, a Albert Bandura, que en el fondo nos está diciendo que las personas no copiamos de manera mecánica todo lo que vemos o escuchamos, sino que buscamos y empezamos como a seleccionar lo que nos va sirviendo.
Entonces acá dice que su teoría es cognitiva debido a que las personas tratan activamente de comprender lo que sucede en su mundo. Y esto va forjando su aprendizaje. Entonces, acá tenemos una teoría que es sociocultural, pero que de hecho yo volví a copiar esta lámina y la copié en la parte de lo cognitivo, porque nos habla, ¿qué dice? Ay, no, otra C. Y la volví a copiar en la parte ya de lo cognitivo, que nos empieza a hablar de cómo vamos aprendiendo también. Pero en el fondo, cuando pensamos de forma sociocultural, tiene que ver con que todo lo que sucede en el exterior no es que yo copie, sino que de acuerdo a lo que yo voy sintiendo que me va sirviendo, yo selecciono. Entonces, lo que hace el otro es importante porque para mí es una fuente de aprendizaje. ¿Qué piensas? ¿Podemos aprender solo a través de la experiencia directa? Ay, perdón. Oh, no. Se me fue toda la diapositiva. ¿Qué piensas? ¿Podemos aprender solo a través de la experiencia directa? ¿O también estudiando a otros? Al psicólogo Albert Bandura se le ocurrió un experimento interesante para responder a esta pregunta y formar una teoría. Bandura ideó la teoría del aprendizaje social en la década de 1960, una época dominada por académicos que no creían en la idea de Bandura y argumentaban que el aprendizaje era siempre el resultado de condicionamiento clásico y operante. Para demostrar que los niños pueden aprender con la mera observación, Bandura ideó los experimentos con muñecos Bobo, un conjunto de estudios controvertidos en los que participaron niños en edad preescolar, modelos adultos y un muñeco inflable. En la primera serie de experimentos, los niños estaban sentados solos en un rincón de la habitación. Desde ahí, observaron a un actor adulto pateando y regañando agresivamente al muñeco Bobo durante unos 10 minutos. Posteriormente, el mismo niño fue puesto en una nueva sala de juegos, donde otro adulto deliberadamente frustró al niño al quitarle los juguetes con los que jugaba. El niño frustrado fue llevado nuevamente a la habitación con el muñeco Bobo, donde Bandura y su equipo hicieron las siguientes 3 observaciones. 1. Los niños que inicialmente vieron al adulto golpeando el muñeco, a menudo copiaron el comportamiento. 2. Los niños tenían 3 veces más probabilidades de hacerlo que las niñas. 3. Los niños reprodujeron el comportamiento con el doble de frecuencia si observaron a un hombre hacerlo en comparación con aquellos que observaron a una mujer. Las niñas también estaban más influenciadas por modelos del mismo sexo. Para averiguar si las películas tendrían el mismo efecto, Bandura dejó que algunos niños vieran el modelo en vivo y otros lo vieran en video o como dibujos animados. Como los 3 grupos mostraron respuestas similares, Bandura concluyó que los niños imitan a los demás independientemente de dónde hayan visto el comportamiento. En la última variación de los experimentos, Bandura quería saber si los niños actuarían de manera diferente cuando los modelos fueran reforzados o castigados por su comportamiento hacia el muñeco. Ahora, los niños primero vieron al actor golpear al muñeco y luego observaron a otro adulto entrar en la habitación. Este segundo adulto entonces reaccionaría hacia el actor. Estos últimos resultados demostraron que a los niños no les importaba mucho si se elogiaba o no al agresor. Sin embargo, los niños que vieron que el modelo fue castigado mostraron mucha menos agresión después, un efecto que fue especialmente cierto para las niñas. En otras palabras, ver a otros siendo recompensados no necesariamente nos motiva a copiar su comportamiento. Ver a otros siendo castigados, por otro lado, puede disminuir significativamente nuestra voluntad de copiarlos. El hecho de que Bandura fuera capaz de demostrar que los niños también aprenden observando a otros fue un gran avance en la psicología. Como consecuencia de sus hallazgos, académicos y funcionarios del gobierno argumentaron que deberíamos prohibir la violencia en películas y juegos. Otros sugirieron que los estudios de los muñecos Bobo no son estudios de agresión, sino que muestran que los niños simplemente están motivados por el deseo de complacer a los adultos o actuar como ellos. Bandura y su coautor, Richard Walters, definieron más tarde 5 principios clave. Voy a llegar hasta ahí, en el video. Lo importante es que antes no estaba como este tema de que los niños aprendían en el fondo seleccionando ciertas cosas de su entorno o mirando a otros. Entonces, hoy día son cosas que nosotros como que damos por hecho y todo. Pero imagínense cómo era antes, que esto causa toda una revolución.
Lo mismo el tema del apego, o cuando Vygotsky empieza a decir, oye, ojo, que el niño no se desarrolla en un vacío. O sea, a mí me cuesta como imaginarme cómo era antes el pensamiento. Cómo es que esto llega a revolucionar. Pero así va pasando con todos los procesos. Bueno, pasamos entonces al conductismo. Y aquí hay algunas cosas relacionadas a esto. De hecho, es muy similar como a lo que hacía Pablo cuando hacía este ejercicio de las campanitas, qué sé yo. Acá Watson y Skinner nos hablan un poco del condicionamiento. Skinner estudiaba el condicionamiento operante y en el fondo las consecuencias que tenía una conducta y cómo esto determina si esta conducta se va a repetir en el futuro. Demostró que hay dos tipos de consecuencias muy importantes, que en el fondo el reforzamiento, que es como el que súper bien, lo hiciste excelente, y también el castigo. Lo que a mí me llama la atención es que ellos empezaron como a proponer estos estudios con una persona, con un bebé, por ejemplo, y después lo pasan como a su familia, empiezan a poner esto en práctica con sus hijos. Entonces, por ejemplo, hay uno de los autores que dice, si me pasan cualquier grupo de niños, yo los puedo convertir en personas como exitosas o no. Y todo esto a través del condicionamiento. Entonces, ellos empezaron primero a experimentar con animales. Y acá hay una gráfica que nos dice que en el fondo nos muestra, por ejemplo, una caja como la que se usaba en ese entonces, que está el suelo electrificado, que representaba como el castigo para el animal. Había altavoces, luces y también había una cajita que distribuía alimento que en el fondo es la recompensa. Entonces se hacía no sé, se apretaba, la luz se encendía de una forma, sonaba algo y el ratón, por ejemplo, apretaba el botón y había premio. Si el ratón trataba de salir, castigo. Y esta es la forma en que va funcionando como esto del conductismo. Y después estos experimentos empiezan estos autores a decir, oye, esto igual puede funcionar con las personas, y empiezan también como a observar y a experimentar en torno a las personas. John B. Watson afirmó que si le dieran una docena de bebés sanos, podría convertirlos en cualquier cosa: médicos, abogados, artistas, mendigos o ladrones, independientemente de sus antecedentes o predisposiciones genéticas. Primero, completó experimentos con Albert de 8 meses y luego aplicó su teoría cuando crió a sus propios hijos. En esencia, aplicó el método científico a la psicología humana, a lo que llamó conductismo. Con el experimento del pequeño Albert, Watson utilizó el método del condicionamiento clásico para programar a un bebé para que le tema a una rata de laboratorio. Anteriormente, Pavlov demostró cómo el condicionamiento puede desencadenar respuestas biológicas que se heredan genéticamente. Watson planteó la hipótesis de que también podemos inculcar nuevos comportamientos que no fueron heredados. Para realizar el experimento, Watson y su asistente Rosalie Rayner colocaron al niño en una habitación donde se dejaba vagar a una rata blanca. Primero, el niño no mostró miedo. Entonces, Rayner golpeaba una barra de acero con un martillo cada vez que Albert extendía la mano para tocar la rata, asustando a Albert y haciéndolo llorar. Eventualmente, Albert trató de alejarse de la rata, ilustrando que había sido condicionado a temer a la rata. Semanas más tarde, Albert mostró angustia hacia cualquier objeto peludo, mostrando que su condicionamiento no solo había sido sostenido, sino también generalizado. Watson asumió que nuestro comportamiento es un reflejo evocado por un estímulo o una consecuencia de nuestra historia individual de exposición anterior a refuerzos y castigos emparejados con nuestro estado y estímulos motivacionales actuales. A diferencia de Freud y Jung, a él no le interesaban los pensamientos ni la mente, porque, en su opinión, el análisis de acciones y reacciones era la única forma de aplicar el método científico a la psicología y obtener una visión objetiva del comportamiento humano. Pensar en la psicología como una rama objetiva de las ciencias naturales. Su objetivo, la predicción y el control del comportamiento. Como sus compañeros conductistas, creía que la inteligencia,
el temperamento y la personalidad están determinados por el entorno en el que se cría al niño. Watson publicó El cuidado psicológico del bebé y del niño. En su libro, aconseja a los padres que no toquen a sus hijos con demasiada frecuencia y que mantengan una distancia emocional para no malcriarlos. Jugar con los niños, advirtió, interrumpiría sus rutinas. Un niño feliz no llora ni busca atención. Su libro se convirtió en un éxito de ventas y pronto otros científicos de su época desaconsejaron mostrar afecto. Algunos gobiernos occidentales comenzaron a distribuir folletos en los que se aconsejaba que los padres dejaran de besar a sus hijos. Los padres desarrollaron la idea de que debería dejarse a los niños sentados en silencio durante el día. Por la noche, se les debe dejar llorando solos hasta que se duerman, un método llamado entrenamiento para dormir. Watson, que tuvo una infancia difícil, quería ser un buen padre y aplicó sus métodos a sus 4 hijos: John, Mary, James y William. Desafortunadamente, las cosas no salieron según lo planeado. John se quejó durante toda su vida de dolores de cabeza intolerables y murió en sus 50s. Mary desarrolló un problema con el alcohol e intentó suicidarse, como su hermano James. William se quitó la vida a los 40 años. Watson supuestamente admitió que se arrepentía de haber escrito sobre la crianza de los niños, ya que se dio cuenta de que no sabía lo suficiente al respecto. Hacia el final de su vida se volvió solitario, y antes de su muerte en 1958, quemó todos sus trabajos recientes. ¿Qué piensas? Watson estaba convencido de que el tipo de crianza que recibimos puede determinar el camino. Qué brutal. Conductismo, como que yo hago algo y el niño aprende. Pero ojalá no tocarlo tanto, como todavía a mí me sorprende que hay mucha gente que cree que de verdad hay que dejar a los niños llorar porque los niños manipulan, las guaguas en realidad. Una guagua de 4 meses no sabe ni lo que es manipulación. La guagua llora porque está incómoda, porque necesita a su mamá, porque necesita a su papá, porque quiere ver una figura de apego en el fondo. La guagua llora porque necesita algo, no llora porque es que resulta que veo que están todos muy felices, entonces yo quiero ser el centro de atención. No, llora porque efectivamente necesita algo. Entonces, este autor igual es conductista, por eso había que ponerlo, pero encuentro muy heavy todos los planteamientos que él da y la ola de cosas que suceden a cuando él empieza a publicar sus libros sobre el conductismo. En el fondo, cuando los gobiernos empiezan a decir como, oye, esta política está súper buena, la vamos a tomar y la vamos a difundir, imagínense el tremendo daño para todos los niños que crecieron bajo esos efectos. En fin. Acá vuelve a aparecer Bandura, que lo expliqué antes cuando entonces empezamos a hablar como de lo que sucede en el entorno, qué sé yo, pero decimos que también como que aquí aparecen fuertes 2 conductas, que es el reforzamiento y el castigo. El conductismo es básicamente esto. Y Bowley con el tema del apego, que también nos habla como del enfoque sociocultural acá, que habla en el fondo esto que les decía yo de las mamás programadas genéticamente para satisfacer las necesidades del niño, para acompañarlo, para estar con él. Y pasamos así entonces al último de los enfoques para entender el desarrollo de las personas, que tiene que ver con el enfoque ecológico sistémico. Aquí tenemos a Bronfenbrenner, que nos habla un poco de cómo existen distintos sistemas que están entrelazados, que influyen en el desarrollo de una persona. Entonces, él nos habla de estos sistemas bastante complejos. Por ejemplo, el microsistema, que es la persona y objetos alrededor. El mesosistema, que es cuando empezamos a conectar todos estos microsistemas, pero además, por ejemplo, el mesosistema puede ser el colegio, puede ser la villa, puede ser la familia de esta persona. Después pasamos entonces al exosistema, en que empezamos a ver situaciones que una persona no experimenta como tan directamente. Pero tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones que se van dando al margen de esta persona.
cómo de repente se relacionan los papás de un niño, cómo se relacionan los hermanos de un niño, que son cosas que también tienen que ver con el niño, pero que no le pasan directamente a él. Y los macrosistemas, en el fondo, es cosas que ni siquiera están en el mesosistema de un niño, que pueden estar más lejos, pero que igual tienden a afectar a ese niño. No sé, lo que pueda pasar, por ejemplo, con las leyes. Un niño no está ni cercano a lo que es, ni siquiera sabe lo que es una ley, lo que es una alerta sanitaria, lo que es un congreso, no tiene idea. Pero si yo, Estado, tengo una ley que habla un poco de que las mamás en alerta sanitaria pueden estar con sus niños y pueden trabajar desde la casa, esto sin duda va a repercutir en el desarrollo del niño. Pero se fijan que los legisladores ni siquiera conocen a ese niño. Pero lo que pasó en este ya macrosistema, ya a nivel general, tiende a afectar a la vida del niño. Entonces imagínense cómo todo esta como telaraña que se va formando fuera del entorno directo de un niño, termina por afectar su vida. A ver, otro ejemplo. Mi hija no tiene idea de lo que es Rusia, de lo que es Ucrania. Ella no sabe de guerras, no sabe de violencia, pero la guerra entre estos países sin duda la afecta a ella. Los precios se van disparando en muchas cosas y eso hace que de repente yo privilegie comprar ciertos productos por sobre otros y vaya a saber uno que el aceite con el que le cocino la comida a mi guagua, que es el único que le gusta, ya no lo puedo comprar. Entonces ya ve esta tremenda situación que le afecta a ella porque el aceite ya no lo puede tener o porque a lo mejor imagínense que ella está enferma y necesita un médico que es ucraniano que llegue a atenderla. Ella no tiene idea, pero resulta que este médico se quedó en la frontera, entonces por esta guerra entre Ucrania, eso es en el fondo. Como cosas que parecieran tan lejanas también tienden a influir en el desarrollo de la vida de las personas. Y el último video que tengo para mostrarles precisamente es sobre este enfoque. Espero que no se me desmayen, que no se me estresen con esto, pero el video está en inglés. Así que lo vamos a ver en inglés, pero tiene subtítulos. Y está bien didáctico. Todos estos que he encontrado de Sprouts me encantaron porque lo encuentro es como muy fácil de entender. Así que eso, una mención a Sprouts. Y vamos a ver el último video. In 1964, a young psychologist appeared before the US Congress with a mission. It was a No, lo siento, no está con subtítulos. Lo voy a buscar con subtítulos y les voy a mandar el link. Pero en el fondo lo que nos está diciendo es que llega este profesional, Rothenberger, al Congreso con una misión que es hablar un poco de cómo estos sistemas están interconectados y terminan afectando a las personas. Y cómo es que el mundo se empieza a dar cuenta de que lo que sucede en una esfera totalmente lejana a una persona, la termina por afectar. Eso es a grandes rasgos toda esta teoría y todo este video tan lindo que les tenía preparado. Bueno, traté de hacer rápido esto. Imagínense que estas teorías yo las abordaba antes en 2 o 3 clases. Y ahora logré centrarlas en una gracias a estos videos que son súper explicativos. Bueno, la próxima clase vamos a hablar de nuevo del desarrollo, pero vamos a hablar del desarrollo de la sociedad en el fondo. A entender lo que yo les decía antes. ¿Por qué antes las cosas eran de una forma y hoy día son de otra forma totalmente distintas? ¿Por qué hablamos de una sociedad globalizada? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tiene que ver mi sueldo con lo que sucede en países tan lejanos? ¿Por qué cuando de repente sube, baja el dólar, sube los indicadores, cambia el IPC, que los precios de la canasta básica quedan en barra? ¿Y por qué me afecta a mí si el dólar es una moneda de otro país? Bueno, todo eso tiene que ver con cómo nos estamos interconectando y con un proceso de desarrollo que en el fondo empieza a decir, todo esto está conectado,
procesos de colonización en que países empiezan a colonizar a otros países, se empieza a perder un poco la cultura incluso de ciertos países. De hecho, hay razas que se han perdido. ¿Qué es lo que va sucediendo? ¿Por qué vamos cambiando tanto? ¿Cómo es que vamos evolucionando? Y vamos a ver algunas teorías, por ejemplo, está el desarrollo sostenible, que después de un periodo bien caótico, en que empezamos a hablar de políticas que nos empiezan a decir como que lo más importante es que empecemos a capitalizar y las personas van a estar bien mientras más recursos haya. Cómo después de todo esto pasamos a que alguien diga, oiga, ojo, acá no solamente podemos hablar de desarrollo económico, sino que tenemos que pensar también que los recursos del planeta son limitados. Entonces, todo esto lo vamos a hablar la próxima clase para entender un poco el desarrollo de nuestra sociedad. Y vamos a centrarnos también, vamos a terminar hablando un poco de procesos más latinoamericanos acá para poder ir concretando. Pero para que se hagan una idea, todo esto que nosotros hemos visto nos va a permitir entender el por qué las personas pueden actuar así, por qué las comunidades también son de esta forma. De repente, cómo es que vamos adoptando culturas como el K-pop, qué pasa, por qué un grupo de jóvenes se pone a cantar y bailar en Corea y resulta que acá de repente yo voy en el centro y veo que está lleno de K-popers, o no sé cómo se llaman, pero entender estas cosas. Ya, yo no sé si alguien, voy a dejar el micrófono abierto ahora, si alguien tiene una consulta o me quiere decir que esto ha sido una fomedad enorme, hágalo ahora. Profesora, Dime. bueno, ¿no? De acuerdo a todo lo que usted ha hablado, me hizo mucho sentido el tema de lo que dijo, de que algunas mamás o están muy apegadas a los niños y otras que realmente no tienen ese apego, porque por lo menos por una situación personal a mí me dio depresión postparto y a mí me pasó eso de que yo no podía dejar a mi hija sola, que inclusive me dio una hemorragia gástrica por el tema, porque era demasiado. Y cuando estuve en tratamiento, había muchas mamás que le pasaba lo contrario, que tenían esto, que no querían ver a las guaguas, que no querían ni siquiera el llanto, no, nada, ni siquiera darle pecho. Entonces, como que ahí me hizo mucho sentido eso de lo que estaba hablando usted. Súper, esa es la idea. Es que de repente uno igual, ya, este otro es como otro tema, pero uno como que cae en criticar otras maternidades y otras realidades sin entender lo que pasa de atrás. Entonces yo tengo un caso súper cercano de una persona que es mamá y que tiene varias hijas, pero ninguna de las niñas vive con ella, viven con otras personas. Y resulta que ella tampoco como que quiere ver a sus hijas y todo. Pero uno se da cuenta cuando analiza las cosas que no es que ella no quiera a sus hijas, porque cuando están con ella, es como que uno lo nota, tú te das cuenta de que sí hay amor real ahí. Pero algo pasa con esta figura que es como incapaz de establecer una conexión real con estas niñas. No es que no las quiera, ¿no? Es que algo pasó en su desarrollo que hace que sea incapaz de llegar a este punto. ¿Cachai? Entonces es más fácil criticarla y decir esto sin saber la situación real, más que tratar de entenderla. Y claro, ante, por ejemplo, cosas como una depresión postparto, puede que yo reaccione como te pasó a ti, por ejemplo, que igual quería estar con la guagua y como con este apego extremo. Y hay personas que es como que no, es que yo no quiero ni verla, no quiero, no, 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 ni me la acerquen. Entonces, es también por las cosas por las que vamos pasando. En el momento y también en el pasado. Pues si se fijaron, varios autores hablaban en el fondo de que cuando se van dando como las transiciones entre estas etapas, es súper importante que las personas tengan un paso exitoso por las distintas etapas, porque si no empiezan a aparecer crisis. Y estas crisis y estos conflictos quizás no se van a notar en la personalidad del niño en el momento, pero sí los vamos a ver en el futuro, cómo fueron afectando la personalidad de las personas. Yo creo que la gente, no sé ustedes, yo creo que uno no nace malo.
no sé siquiera si creo en la maldad. Yo creo que las personas no hacen las cosas pensando en querer hacerle mal al resto. Yo creo que lo hacen porque a veces somos un poco egoístas y nos cuesta desarrollar la empatía. Entonces hay gente como los psicópatas, por ejemplo, las personas con rasgos psicopáticos, no han sido capaces de desarrollar empatía. Entonces yo le hago daño a otro, pero yo no soy capaz de ponerme en el lugar del otro, ni siquiera de imaginarme cómo le duele lo que le estoy haciendo. Porque algo sucedió atrás que impidió que yo desarrollara esto. Entonces, lo que yo les quiero decir no es que uno tiene que ir por el mundo como en esta lógica de siempre voy a poner la otra mejilla porque yo te entiendo, entiendo tu dolor, lo que pasaste. No, porque igual es re difícil, es muy difícil. Si uno igual se molesta cuando ve ciertas situaciones y ahí sale también nuestro carácter. Pero sí hay que hacer un esfuerzo de repente por respirar y decir, ok, algo pasó en su desarrollo, esta persona no puede establecer un vínculo significativo. Hay que hacer ese esfuerzo. Sobre todo, y por eso es que esta es parte de esta certificación, sobre todo cuando trabajamos con otras personas, porque nos puede salir cualquier cosa. Yo me acuerdo como que en un trabajo territorial estábamos en una comunidad y de repente sale un caballero súper agresivo en su forma de hablar, que el resto como que le decía, era como que, oye, cálmate, cálmate, y este caballero ni siquiera se daba cuenta que él estaba siendo agresivo. Entonces, algo pasó ahí que él, su forma de hablar es bien combativa. Entonces, ahí la idea es que uno también trate de entender a la persona y de repente tomar estrategias para ir apaciguando los ánimos. Y esto se logra con mucha experiencia, con mucha empatía y también entendiendo que hay distintos contextos y realidades. Eso, no sé si alguien quiere agregar algo más, esta como especie de conclusión que hice. Yo la verdad, profe, encuentro un curso súper entrete, súper dinámico igual. Encuentro que para mí por lo menos lo que es audio, video, se me hace mucho menos tedioso entenderlo. Pero no, la verdad es que es súper entretenido y quedo súper motivada para seguir con el curso. Muchas gracias. Ya, qué rico. Qué rico, esa es la idea. Yo, para serles muy sincera, chiquillos, yo creo que este curso debiera ser siempre práctico. Vamos a hacer muchas actividades, muchas cosas, pero tenemos un programa que seguir. Entonces, cuando yo vi y empecé a estudiar todo esto que había que presentar, yo dije, ¿cómo lo hacemos para que esta cuestión no sea una soberana lata? Así que voy buscando formas para que no se aburran. Y digo, si me aburro yo, además que los chiquillos también se van a aburrir. Así que qué bueno que vean un poco que estoy tratando de que no sea tan aburrido, que hay como dinámica. Bueno, les recuerdo, si alguien quiere tener este ejemplar, me avisa nomás, yo veo la forma de hacérselo llegar a su escuela para que lo retiren, no sé, pero ahí me avisan. Y que les voy a dejar una encuesta para ver si quieren evaluaciones presenciales o no. O de repente si me dicen, ay, profe, tengamos una sola clase presencial, pero esa clase que sea como para conversar, para pasarlo bien, no para pasar materia, sino como para pelar al resto, no sé, una cosa así. También me lo pueden decir y también podemos hacer eso. Ahí me avisan. Bueno, que tengan todos un excelente término de semana ya, pues mañana es viernes, por fin, por fin. Que tengan un excelente término de semana y nos encontramos la próxima semana para seguir hablando del desarrollo, pero esta vez del desarrollo de la sociedad. Un abrazo y que estén súper bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté Ya, bien. profe, Chau, chau. bien.